dentro de la serie que tenemos de Cambiando mi Mentalidad, el Señor nos trae un mensaje en el día de hoy que le hemos llamado la providencia de Dios. La providencia de Dios. La providencia de Dios es cuando Dios provee. De hecho, Él provee en todas las cosas. Pero una de las actuaciones más comunes de Jehová de los ejércitos es que Él, dice su palabra, Él nunca duerme y siempre está obrando aunque nosotros no lo veamos. Aún en medio de lo que está ocurriendo en tu vida, Dios está obrando. Y hay un libro en la Biblia sobre el cual vamos a basar el mensaje de hoy, que es el libro de la reina Esther. El libro de la reina Esther es un libro muy particular. Es uno de los pocos libros dedicados a una mujer. De hecho, creo que nada más hay dos, que son Ruth y Esther. Pero en este libro, una curiosidad para los que no sabían esto, la palabra Dios no se menciona por parte. En este libro no se ora, no se habla de Jehová, no se menciona a Dios por ninguna parte, lo cual en un tiempo fue un poco extraño, porque cuando se iba a decidir lo que la Biblia, lo que la iglesia conoce como el canon, o sea, cuáles son los libros que eran verdaderamente inspirados, la pregunta era, ¿cómo un libro donde Dios no es mencionado puede estar hoy en día dentro de la Biblia? Y es que aunque Dios no sea mencionado, Dios está presente desde el principio hasta el final del drama que vivió la reina Esther. A mí me gusta mucho lo que hoy en día modernamente le llaman smoothie. En mi tiempo se le llamaba batida. Levanten la mano los que usan ese lenguaje todavía, batida. Pero hoy los muchachos le llaman smoothie. Y es que usted vierte en un vaso muchas veces la mezcla de diferentes frutas y a veces cuando te presentan el vaso usted está bebiendo algo delicioso y tú no sabes lo que hay mezclado ahí. Es interesante ver, como mencionaba hace un rato, cómo yo sembrando una semilla, un pedazo de algo tan pequeño en la tierra, eso tiene el poder de reunir y combinar todos los nutrientes, minerales que están en la tierra para crear un fruto. Si hubiera sido yo cuando sembrara una semilla de mango, yo esperaría que iba a salir cualquier cosa, pero consistentemente usted siembra una semilla y siempre sale un mango. Dios mezcla muchas cosas para sacar un último producto. Cuando usted se come un bizcocho, se está comiendo un puñado de mantequilla, está comiendo azúcar, está comiendo harina. Si usted se fuera a comer todos los elementos por separado, probablemente le haría daño. Pero cuando usted los mezcla debidamente y lo mete en el fuego, entonces sale un bizcocho que es algo que como quiera hace daño, pero hace menos daño que si usted se metiera todo el azúcar que usted le vertió al bizcocho. De esa misma forma, Dios está y manifiesta su providencia en el cosa que ocurrió fue lo siguiente. El pueblo de Israel, luego de David, recibió como rey a Salomón. Salomón cometió pecado delante de Dios y Dios permitió que el reino, que era uno, se dividiera. Ahí empezó el problema. Ambos reinos siguieron pecando y Dios comenzó a advertirles: si ustedes no se arrepienten, yo voy a hacer que les causen un daño del cual ustedes se van a arrepentir luego. Y lo que pasó con Israel, como Dios lo llamaba, era que Israel, Dios le dijo: tú eres una esposa que te has acostado con otro hombre. O sea, tú has ido detrás de otras cosas que no soy yo. Y eventualmente así ocurrió. El profeta Jeremías comenzó a hablarle al pueblo de Israel: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No se arrepintieron. Entonces vino la debacle. Babilonia, con el rey Nabucodonosor, entonces
sitió la ciudad, la destruyó y se llevó a mucha gente al exilio. Y ahí pasó un periodo primero de 70 años, que no voy a entrar en detalle, es muy importante. Pero desde el momento en que Jerusalén, el pueblo de Dios, fue sitiado y la gente fue desterrada al exilio, quiero que sepan, para que los que llevan notas, que una de las personas que se fue al exilio en ese momento era un joven llamado Daniel, del cual hay un libro. Cuando el pueblo fue desterrado, entonces Dios les dijo: dile a la gente que no oren, que comiencen a comprar casas y a invertir, porque van a durar aquí mucho tiempo. 100 años después de eso, nacen unos padres, unos judíos dentro de Babilonia, y esos padres dieron a luz a un hombre llamado Mardoqueo, y luego otros padres dieron a luz a una niña llamada Hadasa, o mejor conocida como Esther. En este momento, en el exilio, ya el pueblo no estaba bajo el dominio de Babilonia, porque a los babilonios le pasó como ellos le hicieron a Jerusalén. Vinieron los persas y los medos, y entonces los sitiaron a ellos y los conquistaron. Y ahora, en este tiempo del que vamos a hablar brevemente, está la reina Esther viviendo bajo el dominio de los persas. Todo esto es relevante por lo que vamos a compartir en el día de hoy con ustedes. Dios le había dicho al pueblo de Israel, oigan esto, después que pasaron los 70 años, Dios le dijo: se acabó el tiempo, regresen a Jerusalén. Y un grupo regresó. Entre ellos regresó Esdras, regresó Nehemías, regresaron una serie de hombres y mujeres. Pero hubo un grupo que no le hizo caso a Dios y decidieron quedarse en Persia. Y Dios les dijo: entonces yo los saco, los mando, y ahora ustedes se quieren quedar aquí. Entonces viene consecuencia por eso. Y eso es lo que está ocurriendo. En la historia de Esther empieza en el capítulo 2. Anoten la cita por lo menos, que no voy a leer todo el libro, por supuesto. Pero la historia comienza en el capítulo 2, versos del 5 al 9, que es lo que voy a leer. Esther, capítulo 2, versos 5 al 9. Por los días en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Ger, perteneciente a la tribu de Benjamín, y era descendiente de Semei. Su familia había estado entre los que junto a Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén, llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Quiero hacer un pare porque creo que es importante retroceder al capítulo 1. Voy a leer solamente algo bien rápido. Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes. Jerjes es un nombre arameo. El nombre hebreo es Asuero, que es lo mismo. Quien reinó sobre 27 provincias desde la India hasta Etiopía. Estoy leyendo en Esther 1, verso 2. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los principales nobles de las provincias. La celebración duró, oigan bien, 180 días. Y fue una gran exhibición de la opulencia, riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza. El banquete duró 7 días y se realizó en el patio del jardín. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real abundante. Eso significa que no era vino piña, ni vino moscatel caballo blanco, era vino real, era vino del bueno, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey no había límites en el consumo, o sea, por decreto del rey era beban. Había dado las instrucciones a sus empleados del palacio para que sirvieran a cada hombre cuanto quisieran. Verso 9. Al mismo tiempo, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero o el rey Jerjes. Aquí viene un problema, aquí viene un cambio, aquí viene algo que ocurre dentro de la providencia de Dios. Al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, o sea, estaba borracho, les ordenó a los 7 eunucos que servían, ahí están los nombres,
que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Miren, muchos teólogos piensan que lo que realmente él pidió fue que la reina Vasti, que era muy hermosa, entrara en medio de todos esos hombres ebrios todos, solamente con la corona puesta. Él quería exhibir, aparte de su vino, aparte de su majestad, que su reina era quizás la mujer más hermosa. Y lo que ocurrió fue que la reina Vasti dijo que no, que ella no se iba a exponer a eso. Entonces, los hombres que estaban ahí se preocuparon porque dijeron, ¿y qué va a ocurrir? El rey, que era como un dios, había hablado, le había ordenado que viniera y ella se negó. Y ellos le dijeron al rey, tú tienes que hacer algo. Porque si tú no haces algo, todas nuestras esposas ahora se van a rebelar contra nosotros y van a decir, pero si la reina lo hizo, yo también puedo hacerlo. Tú tienes que hacer algo. Ella podía morir, pero él no decidió matarla, simplemente la destituyó como reina. Y ellos le dieron la idea maravillosa de que hiciera un concurso de belleza, un Miss Universo, para que de todas las concursantes elegir una que iba a ser la nueva reina. Ahora sí, vamos al capítulo 2 y seguimos leyendo en el verso 6. Su familia, o sea, la de Mardoqueo, había estado entre los que junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa, atractiva, que se llamaba Adasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como si fuera su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y le hicieran un tratamiento de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ella al mejor lugar del harén. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que el rey más poderoso del imperio más grande de la época se dio un humo, o sea, se emborrachó, hizo una fiesta, llamó a su esposa, la reina, para que desfilara delante de los hombres. Ella se negó y eso le creó a él un conflicto. Le creó un conflicto que él, de no haber sido por el alcohol y por su tendencia carnal, él pudo haberlo resuelto muy bien. Primero, no debió quizás llamar a su esposa para que se presentara de la forma que a lo mejor él estaba pidiendo que se presentara. Y si lo hizo y ella se negaba, él pudo haber respetado a su esposa en ese momento. Pero eso no fue lo que él hizo. De hecho, en el verso 1 del capítulo 3, que no lo voy a leer, dice que cuando él volvió en sí y se le fue el enojo, o sea, cuando el alcohol se le había pasado, entonces él pensó en la reina Vasti y se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas, guiadas por emociones, guiadas por el miedo? Por ejemplo, cuando dijeron que el primer caso de coronavirus apareció en República Dominicana, en cuestión de horas, todos los gels alcoholados y todas las mascarillas desaparecieron de las farmacias y de todas las tiendas. Es curioso, mi esposa y yo 4 días antes decidimos comprar un par de frascos. Pero cuando eso ocurrió, lo que hicimos fue que vamos a ver qué dice la ciencia sobre esta enfermedad. Y descubrimos que no era como el ébola, que las partículas del virus estaban en el aire. Para una persona contagiarse, tiene alguien que toserle o caerle saliva en la boca o en los ojos para ser contagiado. También averiguamos que el coronavirus es una nueva versión de 17 coronavirus que han existido por mucho tiempo. También aprendimos que, basada en las estadísticas, las personas que se contagian y mueren son voy a repetir eso de nuevo, mucho menos que las que mueren por una simple gripe o influenza que nos ha estado atacando por muchos años a nosotros acá. En pocas palabras, la Organización Mundial de la Salud, que fue donde investigamos, dijo que esta enfermedad lo que más está matando a la gente es el miedo. Ahora bien, tenemos que ser responsables.
no queremos que nadie se enferme, ni de esta ni de otra, porque esta tiene la particularidad de que si agarra a una persona con enfermedad crónica, presión, azúcar o entrada en edad, puede ser más letal. No queremos que el virus venga. El rey tomó una decisión, el rey Asuero, el rey Jerjes, tomó una decisión influenciado por el alcohol. Cada vez que nosotros estamos, como dice la palabra, en la carne, estamos llenos de ira, estamos en pleitos, estamos discutiendo, como yo ayer, por ejemplo, participé en un chat de pastores donde yo no sabía que yo estaba, pastores nacionales, y veo grandes nombres de pastores de acá que están metidos ahí. Yo puse un simple comentario de algo y eso desató una tremenda discusión. Comenzaron a discutir de que yo voy a votar por este y que aquel es malo, que aquel dijo que apoya el aborto, que este no lo dijo. Pastores discutiendo en un chat. Cuando nosotros actuamos en la carne, todo lo que estamos aquí, no solamente los pastores, sino la gente como tú, Giret, de tu edad, cuando actuamos en base a las emociones, cometemos errores. ¿Y saben qué? Cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Hoy hablamos de la providencia de Dios porque cuando nosotros no lo estamos viendo, Dios está trabajando. Dios está actuando detrás del escenario sin que nosotros nos demos cuenta en cualquier situación particular y nacional también. Nuestro trabajo es hacer algo que el rey Asuero debió hacer. Wow, ¿debo yo llamar a la reina? No. Y si la llamé y dijo que no, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues eso ocurrió. Esther entra en escena, una judía que ni siquiera era nacional de ese imperio persa. La palabra dice que Esther era muy atractiva y muy hermosa. Era muy atractiva y muy hermosa. Yo comentaba con mi esposa que ser lindo físicamente tiene sus ventajas. Uno quiere decir que no, pero esa es la realidad. El lindo llega a un sitio y todas las cajeras le sonríen. La mujer atractiva lleva a un sitio y los hombres se ponen extremadamente generosos, incluso más generosos que con sus propias esposas. Ser lindo es una ventaja. Por eso, lo que no tenemos ese problema, tenemos que esforzarnos más. Tenemos que cantar más alto, tenemos que tocar el piano más duro. Ay, perdón, yo no dije eso por Juan Daniel. Perdón, no lo dije por eso. Tenemos que hacer un esfuerzo. En aquella época como ahora, quizás todas las doncellas que estaban ahí querían ser famosas. Imagínate, un concurso para ser la reina, nada más y nada menos que del jefe de un imperio. Habla de muchas mujeres que fueron. Pero por lo que leemos de Esther, al parecer su corazón no estaba en eso de ser famosa. Pero la Biblia resalta que ella era extremadamente atractiva. Pero aparte de ser hermosa y aparte de que no se menciona, como ustedes verán, la reina Esther, o mejor dicho, Esther hasta este momento, gozaba del favor y de la gracia de Dios. Yo prefiero tener el favor y la gracia de Dios que ser lindo. Yo prefiero, y creo que tú también preferirías, tener el favor y la gracia de Dios que tener cualquier cosa sobre la tierra. Salomón supo eso. Y cuando Dios le dijo, ¿qué tú quieres que te dé? Le dijo, no, dame tu sabiduría. En pocas palabras, dame la capacidad de yo discernir como tú disciernes en cualquier situación. Porque saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo es mejor que tener riquezas. Y dice la palabra que Dios le da eso, o sea, sabiduría al que la pide. Pero nosotros en nuestra carne nos inclinamos por tomar decisiones. Sentimos una emoción, nos asustamos, nos entra el miedo y decidimos, vamos a comprar gel de alcoholado. No salgamos de la casa. Nosotros declaramos que no vamos a llegar a ese punto en esta nación. Esther, dice la palabra en el capítulo 2, verso 16, llevaron a Esther ante el rey Asuero, el rey Jerjes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente,
en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Para la celebración de la ocasión ofreció un gran banquete de honor a Esther con todos sus nobles y funcionarios. Decretó días de fiestas en las provincias y entregó generosos regalos a todos. Miren, el rey se enamoró y luego dice el resto, en los versículos siguientes, que su primo Mardoqueo, que había actuado como su papá, fue nombrado como oficial del gobierno. Wow. De repente tú vives en Naco, o vives en el Kennedy, o vives en María Auxiliadora, o vives en Los Prados, o vives en Arroyo Hondo. Nada interesante a los ojos del mundo está ocurriendo y tú participas en un concurso y de la noche a la mañana pasas a formar parte del imperio y del poder más grande del mundo en esa época. Un cambio totalmente radical. Tenía que ser necesariamente la mano de Dios que produjera eso. La suerte no pudo haber logrado eso. Si ella hubiera hecho como las demás mujeres que se ponían, para que ustedes sepan, cuando la mujer iba en una noche a donde el rey, porque le tocaba una noche, el rey pues pasaba una noche con ella y él decidía si esa era o no era. La llevaban a un cuarto donde habían joyas, diamantes, perlas, rubíes y le decían: ponte las joyas que tú quieras, que cuando todo termine, si él no te elige, tú vas a seguir siendo parte del harén y las joyas van a ser tuyas. Yo me imagino mujeres diciendo: bueno, pulseras de aquí hasta las axilas, en ambos brazos. Yo creo que ahí fue que se inventó usar guillo en los tobillos. Guillos desde los tobillos probablemente hasta el muslo, en el cuello, en las orejas. Me imagino haciéndose piercing por todas partes. Parecía un arbolito de Navidad cuando llegaban. Yo me imagino al rey mirando todo esto y diciendo: ¿y dónde está la mujer? Pero nada, por lo menos ya se quedaban con las joyas. Todo eso ocurrió. Esther entonces entra en el poder. Esther entra a formar parte de aquella nación poderosa. Dice el verso 21, y aquí dentro de este drama vamos a ver un poco el poder de la lealtad dentro de la providencia y el poder que tiene la siembra. Dios es que lo da todo, pero Él ha establecido leyes y principios. La lealtad es una característica que Dios la aprecia porque la palabra dice que Él es leal, que Él es fiel. Dios ha dicho que lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar, sea bueno o sea malo. Y en la historia ocurrió algo que voy a leer un par de versos solamente para ilustrarlo. En Esther 2, verso 21, dice: cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos eunucos del rey Bitnaga y Teres, guardias que custodiaban la entrada de las habitaciones privadas del rey, se enojaron contra el rey y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los hombres fueron atravesados por un poste afilado. Todo esto quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes, o sea, en los libros de las crónicas. ¿Qué pasó? Mardoqueo era un oficial y él pudo haber dicho: que maten a ese tipo, me da lo mismo. En tu casa o en tu familia, alguien habla mal de tu papá o tu mamá y tú puedes decir: pues que no hablen, ¿qué importa? Esto no tiene nada que ver conmigo. En la iglesia, alguien habla mal de otro hermano, lo critica y lo juzga, y tú puedes cruzarte de brazos y decir: eso no tiene nada que ver conmigo. Pero Mardoqueo, dice la palabra, que pasó la información para que se actuara y evitó que el rey fuera asesinado. Y ese hecho ocurrió y fue registrado en el libro de las crónicas del rey. Y luego se olvidó. Pero a Mardoqueo eso no le importó.
Esa es la ventaja y el poder que tiene ser leal. Y usted dirá, pero usted me acaba de decir que eso quedó hasta ahí. No queda hasta ahí, porque luego esa siembra de lealtad que él hizo iba a cosechar sus frutos más adelante. Pero antes de entrar en eso, también es importante que nosotros veamos la maldición que trae ser desleal, ser infiel. La maldición que trae uno dejar de serle fiel a Dios para serle fiel a los hombres. De eso es que está hablando. La maldición que trae cuando Dios establece autoridades, sean padres, profesores, policías, pastores, gerentes, jefes. La maldición que trae cuando una persona es desleal. La única forma en que Dios te manda a ser desleal a una autoridad de la tierra es para mantener tu lealtad a Dios. Amén. En el capítulo 3 del mismo libro, voy a leer el verso 1 y 2. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, diga Amán, hijo de Amadeta, el agüero, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. En pocas palabras, Amán es un alto oficial que está por encima de Mardoqueo. Mardoqueo vio que cuando él pasaba todo el mundo se inclinaba, pero él dijo que él no lo iba a hacer. Probablemente, aunque la Biblia no lo dice, él dice: yo no puedo inclinarme ante hombres, yo me inclino solamente ante el único y verdadero Dios. El verso 5 de ese mismo capítulo 3 dice que cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matarlo solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio del rey Asuero. Fíjense, aquí está diciendo algo muy importante. Amán se llenó de ira y tomó una decisión. La decisión no solamente fue desquitarse con el hombre que supuestamente lo deshonró, sino dijo: él es judío, me voy a llevar a todos los judíos, los voy a matar a todos. Esta fue una de varias veces que alguien intentó erradicar al pueblo de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, el año 1935-30 empezó, hasta 1945-1950, la nación de Alemania trató de hacer lo mismo con el pueblo de Israel a través del Holocausto. Cuando una persona se llena de ira, toma malas decisiones. La palabra de Dios dice que cuando una persona tiene ira, no puede irse a la cama sin resolver eso, porque acostarse enojado abre una ventana al diablo, le da lugar al diablo. ¿Para qué? Para que siembre pensamientos de asesinato, de robo. Y él lo hace en ese momento porque la ira es el terreno donde el cual el robo y el asesinato y la maldad se manifiestan. Por eso es que la palabra dice que cuando tú estés enojado con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu pastor, contra tu jefe, contra el presidente de la república, contra el gobierno, contra la Junta Central Electoral, contra la gente que se manifiesta en la Plaza de la Bandera, con quien sea, dice la palabra, no te acuestes con esa ira. No dejes que tu enojo llegue a la puesta del sol, porque conocemos las maquinaciones del diablo. Entonces, dice el verso 8 y 10 del mismo capítulo 8. Luego Amán se acercó al rey Asuero y le dijo: hay cierta raza dispersa por toda la provincia del imperio. En pocas palabras, no lo voy a seguir leyendo. Amán fue donde el rey y le dijo: hay una raza de gente que no cumple con nuestras leyes, son muy ricos. Yo quiero convencerle a usted de que decrete, de que tire una ley, un decreto, un edicto para matarlos a todos. Y cuando se haga, yo voy a recoger toda la plata y se la voy a entregar a usted. El rey, que no sabía que su amada esposa Esther era judía, dijo: sí, escribe el decreto que yo lo voy a sellar con mi anillo. Y así se hizo. Se decretó, valga la redundancia, un decreto que decía que en un año a partir de esa fecha
todo el pueblo de Israel iba a ser asesinado por una ley. Imagínese. Solamente imagínese. Yo quiero que usted entienda que ese decreto que vino a través de Amán, que representa a Satanás, representa la oscuridad, es algo que no solamente ocurrió en tiempos de la reina Esther. Satanás vive yendo delante del trono de la gracia, eso está en el libro de Job, para acusarnos a nosotros, para acusar tu familia, para acusar la nación. Hay decretos, pero oigan lo siguiente, oigan esta buena noticia. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses que cuando Jesús fue a la cruz voluntariamente, el acta de los decretos que habían sido hechos en contra de la humanidad fue clavada en la cruz y fueron derogados todos. Bueno, yo lo que le acabo de decir a ustedes es que había un decreto en contra tuya en particular, de que tú murieras para siempre y fueras al infierno para siempre, y que Jesús, cuando murió en la cruz, Él anuló ese decreto. Si usted entendiera lo que dice el libro de Esther sobre la angustia que se metió en un pueblo que se acaba de enterar que por una ley en un año va a morir, el amén de nosotros no fuera como tan, ay, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo estoy diciendo esto quizás como una crítica, pero la respuesta de nosotros como pueblo es un reflejo de lo poco que nosotros valoramos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo quiero que tú te abras a la posibilidad de que hoy en día tú no tienes la más mínima idea de qué ocurrió en la cruz del Calvario. Tú no tienes idea de eso. Tú no tienes idea de lo que Jesús hizo por amor a ti. Tú no tienes idea. Las personas que tienen idea de eso celebran todos los días. Cuando las cosas van mal dicen, si me muero ahora, yo sé que me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. No importa lo que pase, este tiempo es temporal. No importa lo que me esté ocurriendo, mis circunstancias no van a durar para siempre, porque si yo muero ahora, yo me voy con Él, voy a vivir eternamente con Él. Un paréntesis, dicho sea de paso. Vamos a anunciar cuándo, un sábado, vamos a dar una conferencia de toda la mañana sobre el juicio final. Hicimos una enseñanza el miércoles pasado, pero Dios me dijo que era muy relevante para que todo el que quiera venir pueda venir. Un sábado en la mañana vamos a hablar de qué va a pasar en el juicio final y cómo usted puede prepararse para ese juicio. Porque viene un juicio y la gente anda como si eso no fuera a ocurrir. La gente, Dios le está dando el tiempo para que se prepare para el juicio, pero no lo está haciendo por ignorancia. Cerrado el paréntesis. Vino un decreto. Cuando el decreto llega, entonces se hizo público y toda la gente entró en la ansiedad que le traería a cualquier persona que sabe que va a morir en una fecha ya definida. ¿Por qué llegó esto al pueblo de Israel? Por muchas razones, pero una de ellas, ¿saben por qué vino? Por la desobediencia. Dios les había dicho a ellos, salgan, vuelvan a Jerusalén, y muchos decidieron quedarse. Dios les había dicho, no oren al principio del destierro, porque ustedes se van a quedar aquí por un tiempo. Pero luego Él les dijo, váyanse, y la gente no se fue. Decidió quedarse en Persia. Decidió quedarse adorando a todos esos dioses. Eso abrió una puerta de legalidad a Satanás. Y Satanás vino a través de la figura de Amán y dijo, decreto de muerte contra el pueblo. Y el decreto se hizo. Hoy en día hay decretos. Pero ¿cómo así? Usted me dijo que todos los decretos fueron clavados en la cruz. Claro que sí. Lo que pasó en la cruz, a los que son abogados y los que no son también, lo que pasó en la cruz fue que Dios estableció una legalidad por el hecho de que alguien llamado Jesucristo cumplió con el requerimiento de la ley
para que todo decreto que sea hecho en el nombre de Jesús sea revocado. Dios a través de Jesús nos dio el camino, nos dio la legalidad para invalidar cualquier decreto. Pero cuando tú y yo pecamos, cedemos esa legalidad. Cuando tú y yo nos negamos a renunciar a nuestro orgullo, cuando tú y yo nos negamos a humillarnos para pedirle perdón a nuestras esposas, cuando tú y yo nos negamos a pedirle perdón a nuestros esposos, cuando tú y yo nos negamos a admitir que estamos en pecado, que estamos robando, cuando tú y yo nos hacemos los ciegos y hemos dado nuestra lealtad a hombres aquí en la tierra, a favor de recibir prebendas, cuando hacemos eso, nosotros estamos rompiendo la legalidad que Jesús nos dio. ¿Y saben qué está pasando en la iglesia hoy en día? En la iglesia está ocurriendo que la gente está en pecado, la gente se niega a mirarse en el espejo, la gente se niega a decir: voy a coger un día de mis vacaciones, me voy a ir para un hotel. Bueno, por favor, no digan que el pastor dijo que hay que pedir un día de vacaciones y meterse en un hotel. Yo estoy poniendo un ejemplo. Yo lo que estoy diciendo es, la gente se niega, así como coge un día de vacaciones para irse a disfrutar, o para ir a comerse un chivo, o para ir a beberse un pote de ron. La gente se niega a coger un día y meterse con Dios para preguntarle: mira, yo estoy aquí, revélame cuáles son los pecados que yo tengo. Porque Él dice: clama a mí que yo te voy a responder. No es solamente clama a mí, dame una casa, clama a mí, dame dinero, clama a mí, dame trabajo, clama a mí, sana a mi familia. No es solamente eso. Es clama a mí, dime cuál es el pecado que yo estoy cometiendo ahora mismo. ¿Cuál es el pecado que tiene a Satanás con legalidad sobre mi vida para oprimirme? Si nosotros cogiéramos esto en serio, estaríamos sacando tiempo para estar con el Señor de rodillas, acostado, postrado, como usted quiera, pero preguntándole: Señor, ¿cuál es el pecado? ¿A qué yo tengo que renunciar? Y así la tierra está llena de gente que practica la homosexualidad, el lesbianismo, el robo, todo disfrazado. La mayor mentira que Satanás ha vendido es que Dios es un Dios de amor, y por eso si un hombre y un hombre se aman, una mujer y una mujer se aman, entonces eso es amor. Bueno, si es así, entonces vamos a dejar que tu jefe, que siente amor por tu esposa, se case con ella también. Si es así, vamos a dejar entonces que tu esposo, que le gusta la secretaria, pues salga con ella también, porque como es amor. La palabra de Dios dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré gobernar. De lo que se trata aquí, esto es que se había una legalidad y Satanás tiró un decreto. Y yo quiero que ustedes sepan que todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, Satanás anda acechando, buscando a quien devorar, para ver lo que tú haces que rompa lo que Dios dice, para entonces emitir un decreto en contra tuya. Mucha gente no entiende, pero yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. ¿Y por qué yo tengo todo lo que me está pasando? Bueno, hay varias respuestas para eso. Una de las respuestas es que tú estás cosechando cosas que tú estás sembrando. Si tú estás en pecado y sobre todo has escuchado palabras y tú no te arrepientes, o sea, tú no dejas ese pecado, yo quiero que tú sepas que tú puedes brincar, saltar, diezmar tu casa y nada va a pasar. Dios no va a intervenir. Pero también la gente tiene situaciones, porque todo cristiano está en uno de tres lugares: o está en un desierto, o está saliendo de uno, o está a punto de entrar a otro. Nuestra vida como cristianos es estar en un desierto. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos aquí en preparación para vivir eternamente con Él.
Tú estás aquí preparándote para que cuando llegue el día de la boda, Dios te llama a ti novia, sí, a ti hombre, te llama novia de Jesucristo. Él nos dio el matrimonio, que es un misterio grande, lo cual significa que hay cosas en el matrimonio que tú y yo no vamos a entender hasta que llegue el día de la boda del Cordero. Nosotros estamos aquí como iglesia siendo preparados para una gran boda donde Jesucristo, el Hijo de Dios, se va a casar con su iglesia. Y luego que ese casamiento venga, va a haber una recepción que va a durar 1000 años, el año milenario de Cristo. Eso va a ocurrir. Y dice la palabra que Él va a recibir para sí una novia blanca y sin arruga y sin mancha. La pregunta es, si Él viene a casarse, ¿te va a encontrar sin mancha y sin arruga ahora mismo? Dios sabe que tú no vas a alcanzar la blancura, el nivel de santidad aquí en la tierra por ti mismo es imposible. Pero Él lo que quiere es un corazón como el corazón del rey David, que aunque cometía pecado decía: Señor, yo voy detrás de ti, me arrepiento y no vuelvo a cometerlo. Él sabe que tú eres débil con algo, pero Él quiere una gente que tenga un corazón que se arrepienta, que diga: Señor, me equivoqué, y si tengo que pedir perdón delante de gente lo voy a hacer. Me voy a humillar, masácrame, exprímeme como tú haces a una oliva, porque yo quiero estar contigo al final. Dios quiere una actitud de corazón de ese tipo, y si tú lo haces, cuando Él venga, dice la palabra que Él va a completar el nivel de santidad que te hace falta. Te va a dar un cuerpo celestial que lo va a juntar con tu alma, que va a ser completamente redimida. Hay un decreto contra el pueblo de Israel. Wow, y a mí se me acabó el tiempo. Entonces, en el verso 4, dice la palabra en el verso, capítulo 4, verso 1 al 4. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, rasgó sus ropas, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con amargo momento. ¿Quién no va a salir llorando como él? En un año te va a morir tú y todos los que sean judíos. Verso 2. Llegó hasta la puerta del palacio, porque no se permitía a nadie entrar por la puerta del palacio vestido de luto. ¿Por qué él fue al palacio? Porque su prima, su hija que él había criado, era la reina. Era la esposa del hombre más poderoso de esa época. Él quería llegar a ella para que ella hiciera algo. El que emitió el decreto fue el rey. El único que puede cambiarlo es el rey. Y él dijo: voy para el palacio. Y se paró en el palacio. Verso 3 del capítulo 4 de Esther. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había aún más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban mucho. Se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Cuando ella se enteró que Mardoqueo estaba lleno de ceniza, había roto sus vestiduras, dice la palabra que la reina Esther se llenó de angustia. Miren lo que hizo. Luego Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta. Mardoqueo lo puso al tanto de lo que había pasado y le dijo el monto exacto de dinero, etcétera, 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 de lo que había pasado. Dice aquí en la palabra, en algún lugar, que cuando ella se enteró que Mardoqueo estaba así, le mandó ropa nueva. Mardoqueo está angustiado porque va a morir y la reina le manda ropa nueva. Hay una sentencia en contra de mí. Me van a matar de manera injusta. De verdad. Aquí hay unos tenis, unos jeans y una camisa con el número de Kobe Bryant para que te la ponga. Nuevecita de marca toda. Toma, primo, resuelve. Dice la palabra que Mardoqueo le dijo, rechazó la ropa. En pocas palabras, óiganme. Esther estaba viviendo en una burbuja, desconectada completamente de la realidad. Ella ni siquiera se había enterado del decreto que había. Y así le pasa a la iglesia hoy en día. La iglesia vive en una burbuja.
La iglesia vive, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y eso se traduce en su mente, en su cerebro, de que vienen los miércoles, los que son más comprometidos, los domingos, los que le encanta cumplir. Vienen los domingos, no llegan ni siquiera a la adoración para adorar a Dios, sino que vienen a recibir palabra para que Dios le hable, a resolver su problema, porque en nada le interesa agradecerle a Dios. Para nada, adorar a Dios. ¿Y para qué? Yo no voy a perder mi tiempo con eso. Yo oigo canciones de Hilson en mi casa. Aleluya, gloria al Dios que nos amó. La iglesia, la mayoría de la gente vive en una burbuja, completamente ignorante de lo que está pasando allá afuera. Muchas veces ignorante de lo que está pasando en su propia casa. Incluso pastores que predican desde un púlpito y no sabemos lo que está pasando en nuestra casa. Así estaba la reina Esther y así está la iglesia. Y Mardoqueo le mandó una copia del edicto. Y le dijo, dígale a la reina que lea eso. Dígale a mi prima que lea eso. Que despierte. Lo que está pasando aquí afuera nos puede matar. Y dice la palabra que Mardoqueo le mandó una pastilla de 500 miligramos de realidad a Esther. Le mandó el decreto. Y en el capítulo 13, cuando ella se entera, Esther responde, eso está en el capítulo 4, Esther responde, óyeme, qué malo lo que está ocurriendo. Tú me estás pidiendo que vaya delante del rey y que hable. Pero aquí hay una ley que nadie puede presentarse delante del rey sin ser llamado, porque si lo hace, muere, lo asesinan ahí mismo. Y el rey tiene más de un mes que no me manda a llamar. Tú me estás diciendo que yo tengo que ir delante del rey, pero eso me puede costar la vida. Y si tengo suerte, como Basti, me puede costar el reinado, la belleza y la posición que yo tengo. Eso también le pasa a la iglesia en el día de hoy. La iglesia está más preocupada por las cosas que tiene. La iglesia está más preocupada por la agenda individual de cada hombre y mujer que la compone. ¿Por qué ustedes creen que cosas como las que están pasando en República Dominicana ocurren? Ustedes saben una cosa. Dios no señala a los gobernantes. Dios no está diciendo a los gobernantes son culpables de lo que está pasando. Dios no está haciendo eso. ¿Sabe a quién está señalando Dios? A la iglesia. Porque Dios sabe que en este mundo hay maldad. Pero Él dejó a la iglesia, o sea, te dejó a ti. Tú eres la iglesia. No todos, tú solo que me estás escuchando. Sí, tú que solamente viniste hoy para escuchar un buen mensaje. Tú que no oras como tu esposa. Es de ti que Dios está hablando. Tú eres la iglesia. Dios te está mirando a ti y te dice, yo te di una ametralladora, te di cohetes, te di misiles, te di armas nucleares, armas que no son de este mundo. ¿Qué tú estás haciendo que permite que esas cosas ocurran? Entonces, cuando la iglesia escucha este mensaje, oigan lo que hacen. Llaman a un ayuno de 4 días y se ponen de 12 a orar. Dejan de comer por ciertas horas y comienzan a rezar y a orar en base a 2 de Crónicas 7:14. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Cada vez que hay una crisis, miro la iglesia, es exactamente lo mismo que hacen. Y saben una cosa, muchas veces Dios hace algo y muchas veces Dios no hace nada. ¿Saben por qué Dios no hace nada? Porque si bien es cierto que en 2 de Crónicas dice que si tú te arrepientes y te conviertes de tus malos pecados, Dios vendrá y sanará nuestra tierra. También es más cierto que Jesús condicionó ese perdón. El perdón de sana mi tierra está condicionado. Cuando Jesús vino a decir a la gente, déjenme explicarle por qué no funciona. Y es que para tú ser perdonado, tú tienes que perdonar primero. Déjame decirte por qué tus oraciones no funcionan. No funcionan porque tú vienes a orar por las cosas de la iglesia, pero tienes un problema con tu esposa que no has resuelto, o con tu esposo que no has resuelto. Déjame explicarte por qué tus oraciones no pasan del techo. Tú estás aquí, dices aleluya y brincas, pero cuando llegas a tu casa comienzas a hablarle mal a tus hijos y a maldecirlos también. Mira, muchacho, el pip.
déjame explicarte por qué tus oraciones no funcionan. Tú estás aquí, vas a la Plaza de la Bandera o te pones de tu casa a señalar los jueces de la Junta, el gobierno actual. Comienzas a culpar como si tú no fueras culpable. ¿Tú sabes por qué no funcionan tus oraciones? Porque la iglesia ha perdido la perspectiva de que ellos son culpables igual que yo. La oración de una persona que es culpable como el otro es muy diferente. Es una de arrepentimiento y una de perdonar primero. Esther, despierta. Tú quieres resolver. ¿Cuántos de ustedes les gustaría? Ustedes saben que República Dominicana es ciudad primada de América. Los que no saben qué es eso, significa que la primera ciudad fue fundada en esta isla. Esta isla tiene la primera universidad, el primer banco, la primera catedral, la primera iglesia. Esta ciudad, esta pequeña isla, tiene todo lo primero de América completo. Esta nación es la puerta por la cual entró la palabra de Dios al continente entero. Pero también es la puerta por donde entraron todos los demonios. Por eso es que la semana que viene vamos a dar la conferencia de guardando las puertas de la nación. Pero así como esta nación es la primera en todo eso, Dios quiere que esta sea también la nación primera que se rinde por completo al Señor, a Jesucristo, para convertirse en un faro de luz para las otras naciones. Y esa es una oración que tiene que arder en el corazón de nosotros. No por orgullo, no para echarle al mundo, somos los primeros y ustedes no. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ser la nación que se humilla primero. Pide perdón y perdona, pero comienza en casa. Comienza en su casa. Póngase de pie. Vamos a orar. Cuando la reina le dijo esa respuesta a Mardoqueo, me van a matar, puedo perderlo todo. En Esther capítulo 4, verso 13, Mardoqueo le respondió estas palabras que son muy famosas. Mardoqueo le dijo: no te creas, Esther, que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. No te creas, Esther, que por estar dentro de la iglesia, cuando todo lo que persigue a esta nación y a las naciones, tú te vas a salvar por estar dentro de la iglesia, dentro de la congregación. No te creas. Si te quedas callada en un momento como este, Esther, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? En pocas palabras, Dios te está diciendo: tú estás en una situación difícil. Tú has pasado trabajo. Tus amigos te han abandonado. Hay personas que me han contado que no tienen ni siquiera para comer en el día de hoy. Están súper angustiados. Mi esposo no acaba de venir a los pies de Cristo. La enfermedad que me llegó hace tantos años no acaba de quitarse y dejarme. Y hoy la nación está en un momento especial. Y Dios te dice: tú solo eres la iglesia. No el pastor, no las personas que están a tu lado. Tú solo eres la iglesia. Pero como el reino de los cielos es un reino legal, tú tienes que actuar en toda legalidad. Primero que todo, busca mi rostro y averigua qué es lo que yo quiero hacer. Tienes que ponerte a orar. Pedirle al Espíritu Santo que te recuerde, que te informe a quién tú tienes que perdonar. A tu mamá o a tu papá, a tu esposo. Pero es que estoy harta de mi esposo. Estoy harto de mi esposa. ¿Cuántas veces las voy a perdonar? Jesús te dice 70 veces 7, todas las veces. Ese es el precio. El precio de la autoridad, de la unción de Dios, es la humillación. Tú estás vivo aquí
en este paréntesis llamado vida, déjame decirte, Dios tiene una misión contigo y es asesinarte. Dios quiere matarte, quiere humillarte, quiere quitarte el orgullo, quiere quitarte ese doble ánimo. Porque cuando te mate, solamente Él puede usarte a ti como usó a Esther. Él quiere que tú te arrepientas de estar criticando, de estar murmurando, que te arrepientas de ser un mal esposo, de no dedicarle tiempo a tu esposa, que te arrepientas de estar criticando a tu marido todo el tiempo, de todo el tiempo decirle tú no sirves, de recordarle lo fracasado que él es. Si hace una cosa buena, tú la opacas señalando la otra cosa mala. ¿Cómo se puede levantar un hombre cuando tiene una mujer que lo está criticando por todo y nunca saca un momento para decirle bien hecho, hiciste esto bien? Dios dice: la nación se salva si tú solo, iglesia, te pones en tu casa a perdonar, a pedir perdón, a humillarte. Luego tendrás autoridad para clamar por algo más grande que tu casa. Dice la palabra que cuando Esther escuchó eso, ella respondió: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. En pocas palabras, ayunen y oren por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, después de haber orado, después de haber ayunado, después de haber buscado la dirección de Dios, no antes, sino después de haberlo consultado a Él, aunque sea en contra de la ley, en pocas palabras, aunque haya una ley de hombre, va a estar por debajo de lo que diga Dios. Aunque sea en contra de la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Dios quiere saber si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta a dejar de jugar a la iglesia. Si tú estás dispuesto a dejar de jugar Monopolio o Parché, pensando que esto es un juego. Dios quiere saber, no importa tu edad que tú tengas, si tú estás dispuesto en cada cosa a buscar su rostro para que te revele lo que hay en tu corazón, con la intención de buscar su perdón, con la intención de perdonar a que tenga que ser perdonado, con la intención de que tú dejes de criticar y de murmurar, para que cuando tu oración se levante, se eleve al reino de los cielos. Dios está buscando eso. Dios quiere saber si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta, porque Él ya le dio la autoridad a la iglesia. Él te dio la autoridad a ti. La vida en el reino de los cielos es más grande que tus cuentos de hada de vida que tú tienes. La vida en el reino de los cielos es más grande que lo que está pasando en tu vida. Pero en tu vida donde tú estás es donde Dios te ha puesto para un momento como este. ¿Quién sabe si Dios te puso como estudiante? Si Dios te puso como diputado, como diputada, como embajador,